Sabes que puedes ir a la iglesia todos los domingos o los días de servicio que tengan en tu iglesia o culto. Puedes escuchar muchas predicaciones, puedes escuchar canciones, puedes inclusive hasta sentarte en el mismo lugar siempre y aún así no estar sirviendo completamente a Dios. Porque asistir no es lo mismo que involucrarse. Hay mucha gente en la actualidad, hablando de los cristianos específicamente, solamente consumiendo contenido. Ver predicaciones, ver videos en las redes sociales, inclusive asistir los domingos o los días de servicio en las iglesias, pero nunca participan activamente en la obra de Dios específicamente. Y creo que el problema no es tanto el congregarse, el problema no es ir, escuchar o inclusive hasta quedarse en casa y ver videos de predicaciones o la transmisión del culto los domingos. El problema no creo que sea ese. El problema realmente es pensar que hacer eso es suficiente. Es pensar que ir los domingos es suficiente. Es pensar que escuchar predicaciones en podcast o en audio es suficiente. Es pensar que solamente ver los extractos de los videos de las predicaciones en las redes sociales es suficiente. Y creo que cuando uno se pone a analizar, ver esas actitudes y ver lo que contrasta eso con la Biblia o con lo que la Biblia enseña, nos damos cuenta que la Biblia realmente nunca presenta a un cristiano o a un creyente como un simple espectador. En cambio, lo presenta como parte activa del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos en la primera carta a los Corintios que Pablo escribe, en el capítulo 2 específicamente, nos damos cuenta de cómo Pablo o Dios a través de Pablo describe el funcionamiento de la iglesia. Él la describe como un cuerpo donde cada miembro tiene una función. Aun cuando pensemos, digamos, vemos nuestro cuerpo, nos analizamos y decimos, la uña para qué sirve o el de este dedo para qué sirve. Si está en el cuerpo es porque cumple una función. Y es específicamente eso lo que Pablo trata de enseñarnos como iglesia, que cada miembro dentro del cuerpo de Cristo tiene una función que cumplir. Pero cuando nosotros vemos lo que el texto dice y lo que nosotros hemos entendido, lo que Jesús enseñaba, nos damos cuenta que un cuerpo funciona cuando cada parte participa, cuando cada parte cumple con su función. Y eso es lo que Pablo trata de mostrarnos, es lo que tratamos de que como iglesia entendamos juntos, de que cada uno, a pesar de que unos se sientan menos que otros, aunque uno piense que no tiene una función, no tiene un rol que cumplir, debemos entender que si somos parte del cuerpo de Cristo, si estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos una función que cumplir, tenemos importancia, tenemos muchas cosas que Dios espera de nosotros como hijos suyos. Entender que no todos vamos a hacer lo mismo, todos hacemos cosas diferentes. No todos tenemos los mismos dones o talentos, pero todos tenemos una función que cumplir. Y hay algo importante cuando llegamos a este punto, porque Dios no solamente te llamó a recibir, como es una costumbre en las iglesias en la actualidad, no importa la denominación. En todas las denominaciones vamos a encontrar hermanos, miembros del cuerpo, que sienten que solamente deben asistir a la iglesia y con eso están bien, están seguros, no pasa nada, no necesitan involucrarse tanto. Y también vamos a encontrar personas que no hacen algo, no se involucran por muchos otros motivos que quizás no vamos a abordar en este momento. Pero entender que Dios no solamente te llamó a asistir o a recibir, Dios te llamó, te puso dentro de un cuerpo para que tú puedas aportar a ese cuerpo, para que tú puedas involucrarte con ese cuerpo. Jesús mismo dijo
que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Él vino a aportar cuando estuvo aquí en la tierra. Él vino a cumplir con la función que debe cumplir la iglesia aquí en la tierra. Entonces, no podemos decir que nosotros seguimos a Cristo mientras no estamos involucrados en las cosas de Dios. Ok, lo repito de nuevo, quizá de una manera un poco diferente. No podemos decir que somos seguidores de Cristo mientras evitamos servir a otros. Entonces, ya con todo esto que he mencionado, podemos darnos cuenta que la iglesia no fue diseñada para espectadores. La iglesia fue diseñada para participantes. La pregunta es, ¿qué te consideras tú? ¿Un espectador o un participante en la obra de Cristo? Ahora, cuando nosotros hablamos de servir, o cuando hablo de servir en este momento, en este caso, creo que todos sabemos lo que voy a mencionar. Cuando hablamos de servir, normalmente, o la mayoría de las personas, sin el ánimo de generalizar, pero la mayoría de las personas inmediatamente piensan en una plataforma, en estar frente a personas, frente a una multitud, aun cuando esa multitud sean 10 personas, o aun cuando ese grupo, sean 10 personas, o cuando sean miles de personas. Inmediatamente la gente piensa, sueña, se imagina estar frente a muchas personas predicando, cantando, tocando algún instrumento, pero creo que nosotros también entendemos que el servicio bíblico va mucho más allá que solamente pararnos detrás de un púlpito y predicar, que solamente pararnos en una plataforma y tocar un instrumento o cantar. No es que eso sea malo o no es que lo menospreciemos, todo eso es importante, pero hay gente para cada cosa. Y si tú no eres el predicador, si tú no eres el que canta, si tú no eres el que toca, no puedes sentirte mal por eso. No debes sentirte mal por eso. Porque Dios tiene para ti quizá otra función que espera que tú cumplas. Y es lo que Él está esperando que tú puedas cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Quizá muchos no van a pararse y predicar, pero quizá otros van a discipular personas, van a entablar una buena amistad con personas, quizá van a ayudar a la comunidad, quizá hay muchos que solamente se van a sentar a escuchar a la gente, porque créeme que eso es una de las cosas que más hace falta en las iglesias, sentarse y escuchar. Porque a veces solamente queremos hablar, decir, aconsejar, y está bien, pero hay momentos donde tenemos que hacer silencio y simplemente escuchar a la gente, porque es lo que la gente a veces necesita. Hay otras personas que van a ser los organizadores de los eventos, de las vigilias, de los ayunos, del culto mismo, de muchas cosas, aún dentro o fuera de la iglesia. Hay gente que está llamada por Dios para acompañar, ayudar a crecer, así como hablamos, discipular a personas, guiar a personas, enseñar a personas, cuidar a alguna persona, ya sea de manera física o de manera espiritual. A veces creemos que hacer esas cosas nadie nos ve o que nadie nos presta atención y que por ende no tiene algo de valor lo que estamos haciendo. Y creo que tenemos que cambiar esa mentalidad. Porque cuando nosotros hablamos de servir a Dios, servir a la gente, involucramos eso en mostrar el reino de Dios, construir el reino de Dios. El mismo reino de Dios se construye mayormente en las cosas que normalmente no son aplaudidas por las multitudes. No es que uno quiera solamente darle ánimo a los que barren la iglesia o los que hacen algunas cosas no visibles, pero a veces es verdad, a veces ayuda más a construir el reino de Dios aquí en la tierra cuando hacemos cosas que normalmente no son muy aplaudidas por las demás personas. Pero sabes, a veces caemos en algún extremo, a veces caemos hay personas que quieren servir,
pero descuidan su relación con Dios. Hay gente que quiere hacer muchas cosas y descuidan su relación con Dios. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que el activismo, eso no es sinónimo de estar cerca de Dios. El activismo no es sinónimo de madurez espiritual. El activismo es estar haciendo cosas y haciendo cosas. Eso no es necesariamente una evidencia de que estamos haciendo lo que realmente debemos hacer como hijos de Dios. Importante siempre va a ser, pero no es una evidencia final de que tú tienes una verdadera relación con Dios. Porque hay gente que ni siquiera conoce a Dios y hace cosas buenas, aún dentro de las iglesias. Y eso no pareciera algo tan coherente, pero hay mucha gente que está dentro de las iglesias que no ha conocido a Dios. Hay otras que no conocen totalmente a Dios. O hay personas que son bastante pasivas en la iglesia, pero tienen una vida, una relación con Dios bastante estrecha. El detalle es que no podemos irnos de un extremo al otro, de no hacer nada a hacer mucho y viceversa. Tenemos que guardar un equilibrio en las cosas. Tenemos que tener un equilibrio entre nuestra relación con Dios, que esa relación con Dios pueda producir en nosotros el servicio, el hacer por la buena voluntad de Dios, pero que también que esa relación con Dios nos ayude a poder en el servicio reflejar el amor de Dios hacia las demás personas. Pero importante eso, porque a veces siempre nos enfocamos en decir, ok, hay que mostrar el amor de Dios por las personas. Pero creo que también servir a las demás personas muestra que tanto nosotros, no solamente Dios, nosotros amamos a las personas. Muchos quieren una iglesia que les bendiga, que les sea de bendición, pero pocos quieren ellos convertirse en una bendición para otros. Creo que debemos entender que la vida cristiana no fue diseñada para vivir una vida desde la comodidad. La vida cristiana no es para estar cómodos. Aun cuando tratamos de buscar la mejor comodidad posible, digamos, dentro de los templos, en cuanto a aires acondicionados, sillas y demás. Pero la vida cristiana en sí no fue diseñada para vivir en la comodidad o vivir la vida cristiana desde la comodidad. Cuando Dios nos salvó, Él nos salvó para ser parte de su obra, parte activa de su obra. Repetimos, no todos vamos a hacer lo mismo, pero todos podemos y debemos servir de alguna manera dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, y que eso también pueda ser reflejado fuera del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo hay muchas cosas que hacer, como mencionamos anteriormente, pero también tenemos que involucrarnos en el servicio hacia la comunidad, a la comunidad, y no solamente quedarnos en el servicio dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero de alguna forma quiero que en este video nos enfoquemos en que cuando estamos en el cuerpo de Cristo, siempre debemos cumplir con nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, en todas las maneras y dependiendo del llamado que haya sentido o tenido de parte de Dios. Ahora, quizá la pregunta no es, ¿qué está haciendo la iglesia por mí? Probablemente la pregunta debe ser, ¿qué estoy haciendo yo por el reino de Dios? Creo que esa debe ser la pregunta real que nos hagamos todos los días que nos levantemos, todos los días que nos miremos al espejo o que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios. Nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo para expandir el reino de Dios aquí en la tierra? Asistir a la iglesia puede alimentar tu fe, pero servir ayuda a madurar tu fe.
Si este video fue de bendición y te hizo reflexionar quizá un poco, te animo y te ruego que lo compartas con otras personas que tú crees que necesitan activarse un poco más en el trabajo, en el servicio, en la obra de Cristo, para expandir el reino de Dios. Compártelo con las demás personas, comenta aquí quizá alguna experiencia que has tenido y que este video sirva para motivarte a seguir expandiendo el reino de Dios desde el servicio, dentro y fuera del cuerpo de Cristo, dentro y fuera de la comodidad de las cuatro paredes de la iglesia. Así que si quieres seguir creciendo, aprendiendo o entendiendo un poco la fe desde el ámbito práctico, pero que siga siendo bíblico, te ruego que te suscribas al canal y que puedas estar pendiente a todos los videos que vamos a seguir. Este apenas es el tercer video de una serie de videos que vamos a estar montando en esta plataforma. Así que te pido que te suscribas al canal, que le des me gusta, compartas, comentes, compartas tus experiencias y que puedas enviárselo a alguien que tú crees que necesita escuchar estas palabras. Así que Dios te bendiga.